Bien. Entonces empecemos con las prácticas, los ejercicios de práctica que les había enviado. Tenemos, bueno, antes de eso, hicieron el examen de ayuda para el primer examen, o la evaluación complementaria. ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo sintieron? Yo vi que las notas no fueron tan buenas como estaba esperando. ¿Ustedes qué sintieron? ¿Cómo lo vieron? Me di cuenta que tal vez no entendí muy bien ese tema. Creo que tengo ¿Verdad? que O sea, repasarlo. es bastante revelador hacer este tipo de ejercicios, Sí, sí. porque sí, hay muchas cosas que no parecen que estén claras y eso nos preocupa mucho. Eh, Porque eran preguntas conceptuales, todas bastante interesantes. Habían unas que de hecho hubo un compañero que me preguntó por Discord o por correo que no lo... Esa era una pregunta interesante, porque les decían que tres partículas partían del infinito negativo y cada una con diferente velocidad. Si usted parte del infinito negativo y cada una tiene velocidad distinta, eso significa que cada uno va a tener una pendiente distinta. Indiferentemente de qué tan pequeña sea esa diferencia, si son diferentes y usted parte del de menos infinito y tiene una pista infinita para recorrer, eventualmente se van a cruzar. Entonces, no importaba la pendiente como fuera, eventualmente se van a cruzar. Claramente el problema lo decía que tenía que empezar en el menos infinito, porque entonces se daba para interpretaciones y de hecho fue una de estas preguntas, esta pregunta la tuvimos que corregir porque cuando Brian fue el que la propuso, Brian la escribió como tres partículas parten, cada una con diferente velocidad, ¿qué puede ocurrir? Entonces, claro, yo le explicaba que si uno no entiende desde dónde están partiendo, si usted me dice que este es el eje X, el eje Y y el eje X, una parte desde el origen, otra parte en este punto y otra parte en este punto, y cada uno con velocidad diferente, puede ser que nunca se encuentren. Entonces ahí fue donde corregimos y dijimos, bueno, no, sí, tenemos que asumir, para que ustedes lo vean, se tiene que entender de que pueden partir desde, o sea, de que parten desde el menos infinito y que en algún punto se van a encontrar. Si tienen pendientes diferentes, en algún momento se van a encontrar. Y esa era la idea, ¿verdad? Que ustedes se imaginaran en el espacio de tiempo, digamos, X contra T, esto es T, esto es X, sus pendientes son diferentes, parten del menos infinito en X, entonces va una así, digamos, la otra va así, y la otra va, qué sé yo, así. Entonces, en alguna parte del espacio tienen que encontrarse. Esa era la idea de esa pregunta. Profe, Luego, una pregunta. sí, adelante. Están partiendo desde el mismo punto, exactamente. Desde menos infinito. Sí, pero no necesariamente el mismo punto. Pero es que uno cuando habla del infinito, uno habla de que el infinito es cualquier parte atrás. O sea, uno asume que hey, el infinito es el mismo para todos. Ok. Entonces sí, se parte del mismo punto. Pero por esto que les decía, de que podría ser de que partiera uno adelante de otra. Ajá. Sí, no, si es el infinito es el mismo punto para todos. Ok, ¿cuál era la respuesta de esa? Es que no la recuerdo. Sé que la tuve mala porque lo interpreté mal, Ajá. pero no se puede tampoco que nunca se encuentren. Es que no, ese es el asunto. Si usted tiene una pendiente levemente diferente, en alguna parte de la pista infinita se va a encontrar. Porque por eso es una pista infinita. Ese es el asunto. Dejemos de pensar en velocidades en movimiento de los objetos. Piensa en dos rectas que no son paralelas y dibujas en un plano. Dos rectas que no son paralelas, en algún punto del espacio se encuentran. Porque por definición una recta paralela o dos rectas paralelas, perdón, son dos rectas que no se encuentran en ninguna parte. Si no son paralelas, que ese era el caso, no son paralelas porque les decían que la velocidad era diferente para cada una de ellas, entonces
en alguna parte se tienen que encontrar. Ok, No, sí, sí, es que estaba cometiendo un error pensando, por ejemplo, que parten desde un mismo punto, es porque ya se encontraron. O sea, esa sería Ah, la ok, primera vez que se ya encuentran. entiendo, entiendo. Sí, sí, porque como es menos infinito, nunca, digamos, nunca van a partir del mismo punto. Es extraño, pero sí, sí, ya entendí. Ok. Sí, la idea era que lo pensara más en términos de rectas paralelas, bueno, no paralelas, esa era la idea del problema. Luego, sí, digamos, habían muchas, creo que eran 6 de vectores, de las cuales habían, no sé, era como alguna parte de aplicaciones, como el caso de que cuando salen ustedes del bar, entonces tenían que caminar en cierta dirección U', pero se van en una dirección y terminan en un desplazamiento V. Entonces, para determinar cuánto había recorrido, ustedes hacen el producto punto, para poder detener la predicción de una sobre la otra. Si ustedes terminaron en este punto, un vector V, y ustedes tenían que irse en esta dirección, que era el director U, entonces para saber cuánto caminaron en la dirección correcta, hacen el producto punto y les va a dar la proyección, que sería este valor de acá. yo sinceramente en esa pensé que era que, o sea, que él había caminado en la dirección que era, pero se había pasado, porque realmente no entendí muy bien la pregunta. No decía como si había caminado en otra dirección, así, nada más decía que, o sea, no decía si se había ido en la dirección de U o si no se había ido en la dirección de U, pero Es que no importaba, no sí, sí, importaba. igual era como la proyección, digamos. Sí, era como tener la proyección. Bueno, en fin, había un montón de preguntillas así, digamos, que era de ese tipo de análisis conceptual. Yo hice un par también que proponía, digamos, qué harían para obtener tal y tal cosa. Había una que, esa es mía también, hice con trampa, que era cuál de las siguientes operaciones es posible hacerla, que era sobre vectores. Entonces, bueno, no recuerdo las opciones, pero había una que tenía trampa, que era, le decían a uno como A es igual a B cruz C y punto D, algo así. Por ejemplo, esta tenía trampa, porque esta es una operación totalmente válida. De aquí le salen un vector y el vector con el producto punto se puede realizar. Nada más que el resultado que van a obtener aquí va a ser un escalar y aquí le están diciendo que esto es un vector. Entonces esto no es posible hacerlo. O sea, no es posible que un vector dé igual a un escalar, por eso esta no era posible. Esa era como una de las que tenía trampa y la respuesta correcta creo que era una que era así, a punto y aquí así. Creo que era así. De aquí le sale un escalar y usted puede multiplicar un escalar por un vector sin ningún problema y el resultado va a ser un vector. Luego habían otros que eran como producto punto aquí y aquí un producto cruz. Esto no es posible porque aquí le sale un escalar y ustedes no pueden hacer un producto cruz con un escalar. Entonces estas preguntas eran más de comprender qué es lo que se puede multiplicar en cada una de ellas. Bueno, en fin, la idea era ayudarles un poco. Ustedes pueden sacar las cuentas ahí de cuánto era. Habíamos dicho que un máximo de un 20%. Entonces, si tuvieron un 50, tendrían un 10% extra en el examen. Si se ganaron un 40, entonces la nota les subiría 50. Y así sucesivamente. Entonces, ahí pueden hacer los cálculos a ver cuánto les queda el primer examen. Algo en el chat. Perdón. Bastante truculentas algunas preguntas. Sí, 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 sí. Las preguntas eran truculentas. Sí, las preguntas, la idea es eso. Que ustedes demostraran que entendían conceptos. Y la única forma de estar seguro de eso es que ustedes tengan muy claro, o sea, que no se fueran en trampas, ¿verdad? O sea, esa era la idea. Y no, nosotros en ningún momento, o sea, cuando ustedes realizan el primer examen y salen tan mal, nos preocupaba o sigue preocupando fuertemente de que realmente no están aprendiendo o que no manejaron los conceptos. Entonces lo que dijimos es, bueno, hagamos un test conceptual que demuestren que sí manejan los conceptos y que pueden
con un buen tiempo sacar adelante el examen, porque además les dejamos una hora, el examen ese se puede resolver en media hora, creo que la gran mayoría, excepciones claramente, pero una buena mayoría lo terminó en 30 minutos a 40 minutos, o sea, tiempo suficiente sí había. Lo hicimos de manera que las preguntas se acomodaran aleatoriamente y que ustedes no se pudieran regresar para evitar que se copien. Así fue como creímos que era la forma más fácil, pero entonces también esto ponía un poquito de presión extra en asegurarse de que ponían la respuesta correcta de avanzar. Pero bueno, este tipo de evaluación me gustó y tal vez en algún futuro la vuelva a utilizar. Porque bueno, yo en algún momento les dije a ustedes que no iba a dar física 1 el próximo semestre, pero sí lo voy a dar. Ya hablé con el director y entonces el próximo semestre seguiré dando física 1. Lo que no está muy claro es, parece que Brian ya no va a dar física 1, eso sí, parece que no va a ocurrir. Lo va a dar otro profesor que no conozco, la verdad. Bien, terminemos, dejemos Profe, aquí. Sí, ¿puedo hacer una última pregunta rápida? rápido, Es sobre una de esa que no entendí del todo. dígame. La que dice que dos objetos describen movimientos rectilíneos uniformemente acelerados distintos en una misma Ajá, sola recta. ajá. ¿Cómo hacen para encontrarse dos veces? Eh, a ver, si usted tiene esta situación con una velocidad inicial, pero que tenga una aceleración negativa, digamos así, en la dirección contraria, que vaya con una velocidad inicial pequeña, pero con una aceleración independiente, no importa, digamos que positiva. Entonces, va a Ok. ir, va a ir avanzando y en cierto punto se devuelve. Lo sobrepasa y después se devuelve. Porque Ok, tiene una velocidad inicial grande. Es una ok, situación en la está cual bien. puede pasar eso. Ok, gracias. Sí. Profe, a mí el examen sí me cuadró, la verdad. Estuvo divertido. No me fue como quería, como pensaba, pero sí estuvo vacilón, la verdad. Yo lo que estaba pensando era, digamos, en el próximo semestre, podría, en vez de hacer 5 preguntas, 5 problemas, hacer 4 problemas y 5 de estos tipos. Entonces sería así como 5 de este tipo, que les tarden unos 20 minutos en hacerla. 20, puede ser mucho, pero bueno. Y después 4 problemas de desarrollo. Podría ser una opción para futuras evaluaciones. Sí, se oye bien. Bueno, ya ver el próximo semestre. También tengo que hablar con el nuevo profesor, porque no sé cómo piensa él. Entonces todo puede cambiar. En fin, los problemas que que les envié para repaso de la parte había de todo un poco, de inercia, torques y energía incluso. Entonces había de todo un poco. Bueno, y estática. Puse, vamos a ver, bueno, este primer problema, que es calcular el momento de inercia del bloque cúbico. Esto es un problema muy, muy fácil. ¿Por qué? Porque se basa en la misma idea de calcular, imagínense que estemos calculando masas. Si ustedes les dan el cubo y les piden calcular la masa de un cubo que tiene un hueco, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes para calcular la masa del cubo que tiene un hueco? Y se le quita la masa del hueco. Exacto, quitan la masa del hueco, ¿verdad? Agarran la masa total del cubo como si estuviera relleno y le quitan la masa del hueco. Bueno, las inercias funcionan exactamente igual, porque son equivalentes en ese sentido, son análogas. Entonces, cuando ustedes tienen un objeto que le falta un pedazo, ustedes lo que pueden hacer es calculan la inercia total del objeto como si estuviera relleno y le quitan la inercia de la parte que le falta. Entonces, en este caso, digamos, tenemos que la inercia de una placa, o en este caso de un cubo, va a ser igual a un doceavo de la masa por a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso es un cubo, por lo tanto todo es L. Y la masa la podemos ver como
V por la densidad, ¿verdad? Entonces me quedaría un doceavo de L al cubo, que es el volumen, la densidad que la conozco, y aquí me queda 2 veces L al cuadrado. Y entonces esto me quedaría igual a un sexto de rho L a la 5. Sí. Y esta sería entonces la inercia del cubo entero. Y después la inercia de un cilindro, en este caso esto es para el cubo, inercia de un cubo, la inercia de un cilindro, cubo, inercia del cilindro. Profe, ¿podría dejar de compartir? Sí, perdón. Y después la inercia del cilindro va a ser igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. No recuerdo, perdón, no recuerdo qué era lo que decía con respecto al radio. R nada más, ajá. La masa por el R al cuadrado, que lo conocemos. La masa es igual a el volumen, que sería pi por R al cuadrado por el largo, que sería L, por L, y después aquí R al cuadrado, de esta manera. Entonces nos queda que la inercia del cilindro va a ser igual a un medio de pi L, me falta la densidad, perdón, y aquí la densidad. Ajá. Un medio de pi L, R a la 4, ¿no? R a la 4 y aquí la densidad. Y entonces hacemos la resta y total va a ser igual a la I del cubo menos la I del cilindro. Y esto sería igual a un sexto de rho L a la 5 menos un medio de rho pi L R a la 4. Y bueno, ahí se pueden sacar factores comunes y simplificarlo y ya, ahí queda. Es un problema fácil, lo puse nada más para que entendieran ese concepto, más que un truco. Esto no es un truco, es un concepto, ¿verdad? Que ustedes pueden sumar y restar inercias según lo necesiten, ¿verdad? Entonces no es ningún truco, es simplemente que así es como funciona. Y pueden resolver cualquier tipo de problemas que les falte o que le agreguen un objeto más o una geometría más, simplemente sumando las inercias. Bien, ¿alguna duda con este? Ahora, vean que en el problema, eso sí, les hablan de una densidad constante, no les hablan nunca de masas. Entonces aquí sí tienen que tener cuidado porque el resultado no puede ser en términos de las masas, ¿verdad? Por eso es que hacemos ese cambio de densidad. En ningún momento puede quedar en términos de masa. Y es porque no les dicen que la masa se conoce. Profe, Sí. ¿qué pasaría si el hueco, digamos, del centro estuviera desplazado hacia una esquina, por ejemplo? Ajá, eso es una muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si estuviera desplazado? Tengan en cuenta que esta inercia que yo estoy utilizando acá es la inercia para el centro de masa, ¿verdad? Para el cilindro en el centro de masa. Entonces, si estuviera, por ejemplo, este es el centro del objeto y aquí estuviera un radio R1 y el cilindro tuviera aquí un radio R2, este es el radio R2, entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente utilizando el teorema de ejes paralelos, calculan la inercia de este cilindro como si fuera cilindro sólido, ¿verdad? Recuerden que la cuestión esta toda está girando en el centro de masa, está girando en el centro de masa del cubo, ¿verdad? Entonces, con el teorema de ejes paralelos, calculan cuánto es la inercia de este cilindro que estuviera como dando vueltas. Entonces, la inercia de este punto P al cilindro va a ser igual a un medio de la masa por el radio cuadrado, que es la inercia del centro de masa, más la masa
por esta R1 al cuadrado. Y este es R2, que es el radio del cilindro. Este es el radio del cilindro y este es el desplazamiento que tiene. Entonces, por teorema de ejes paralelos, lo calculan así. Y esa sería la nueva inercia del cilindro, que después se utilizarían para restarle al cubo. Es una muy buena pregunta y es bastante, ese problema sería muy bonito porque es muy conceptual, ¿verdad? Tienen que utilizar ese cambio de posición del cilindro. ¿De acuerdo? Bien, este es el... Profe, Ajá. digamos, ¿por qué se usó el de la placa para el cubo? Ah, porque es indiferente. Vamos a ver. La placa, o sea, vea la simetría del objeto, ¿verdad? Una placa, la placa así como no recuerdo cómo fue que la dibujé en su momento, pero habíamos dicho que si este era el eje de rotación, asuma que esto es una placa, ¿verdad? Habíamos dicho que esto era A, que esto era B y que esto era C. Entonces, si es una placa, hacemos C muy pequeño, ¿verdad? Entonces hacemos el C muy pequeño, de manera que quede así. Vea que este es el C, ¿verdad? El B de altura, el A es este. Vea que los valores que se utilizan para calcular la inercia son los valores que están rotando, o sea, las dimensiones que están rotando. A y B están rotando. Vea que C es paralela al eje de rotación, entonces C no interviene en la rotación. Funciona igual con esto, ¿verdad? Bueno, aquí todos son L's. L, L y L. Esta L de acá no interviene para la rotación, solo nos interesa esta de acá y esta de acá. Entonces, en ese sentido, una placa que rota en un eje funciona igual que un paralelepípedo o un cubo en este caso, ¿verdad? Porque solamente dos dimensiones están rotando, entonces se puede utilizar indistintamente. Sí, profe, gracias. Bien. Bien, ahora sí, ya prosigamos porque si no, no nos va a dar tiempo de ver todos los problemas que... Hay problemas que pueden ser bastante complicados. De hecho, creo que puse los problemas más complicados que me pude imaginar en cuanto a la parte de estática, o que me pude encontrar en uno de los casos, ¿verdad? Este problema, el 2, tiene, digamos así, una trampilla y hace que se vuelva un pelín más complejo. Este problema, lo que dicen es que, voy a dibujarlo, tenemos una longitud L, tenemos aquí un peso, nada más a M, me dicen que está a 35 grados, me dicen que tenemos una tensión acá, que se encuentra a 4 L quintos, aquí me queda 4 L quintos, que la muñonera está a L décimos, L décimos, y listo. Entonces, todo depende de nuevo en donde ustedes pongan el punto de torsión, ¿verdad? Uno tiende, por lo general, a ponerle donde está la muñonera. Además, una de las preguntas es determinar voy para revisar un segundo. Y voy a quitar eso también. Bueno, nos dan los valores de L y de masas y todo esto.
Hay que determinar las tensiones y las fuerzas de reacción. Ok, sí, eso es lo que estaba asegurando. Entonces, no conocemos esta tensión y tampoco conocemos las fuerzas que puedan generarse acá, reacción. Aquí puede haber una fuerza en X y una fuerza en Y. Una RY y esta una RX. Incluso lo lógico sería pensar de que ambas son positivas. Entonces voy a poner aquí RY de esta manera. El hecho de que haya que averiguar estas fuerzas que no conocemos, básicamente nos obliga a colocar el punto de torsión en la muñeca para poder quitarnos esos torques que puedan generar ahí. Esta decisión conlleva un pequeño gran detalle, de que la barra tiene masa. Entonces, cuando uno considera la masa de la barra, uno tiene que colocarla siempre en el centro de masa. Pero como el punto de torsión no está al inicio ni al final de la barra, colocar la masa de esta barra total en el centro de masa sería un error. Sería un error porque vean que aquí hay una parte de la barra que me va a generar un torque en este sentido, R cruz F. Y hay otra parte que me genera un torque en este otro sentido, R cruz F. Es como el caso de un sub y baja mal centrado, ¿verdad? Entonces vamos a tener una parte de la masa que me va a generar un torque de un lado y otra parte que me va a generar un torque del otro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, tendríamos que averiguar cuánto es la masa de esta sección que está aquí y averiguar cuánto es la masa de esta sección que está acá. ¿Cómo lo podemos hacer? A partir de la densidad. Entonces vean que nos dicen que es de densidad uniforme, por lo tanto ustedes pueden saber que si densidad es igual a M entre L, ustedes pueden determinar cuánto es la masa haciendo masa de la sección 1, por ejemplo, o masa de la sección, qué sé yo, la sección larga va a ser igual a L por ρ, pero L'. En este caso, la sección larga, vean que es de 9 décimas, ¿verdad? Si de aquí a aquí hay una décima, de aquí a acá hay 9 décimas. Entonces sería 9 décimas de L por ρ. Y esa va a ser la densidad de la barra larga. Y la vamos a ubicar a la mitad de estos dos. O sea, desde aquí hasta acá. Entonces, su centro de masa se va a encontrar no vamos a decir a L medios, sino que va a decir a 9L medios. No, perdón, 9L medios y... lo estoy diciendo mal. 9L décimos entre 2, que eso me daría 9 sobre 20. Entonces, el centro de masa de este lado de la barra, la vamos a colocar por acá, va a ser ML y se va a ubicar a 9L sobre 20. Y para esta otra, vamos a tener que la masa del lado corto va a ser igual a 1, un décimo de L por ρ, y su centro de masa se va a ubicar aquí a la mitad. Entonces lo vamos a colocar en este punto. Esto va a ser masa corta y se va a encontrar a L sobre 20 desde acá. Y ahora sí, tenemos todas las fuerzas conocidas, digámoslo de esta manera. ¿Por qué? Voy a redibujar el asunto. Vamos a ver dónde lo pongo. Dibujando el asunto, voy a dibujar la barra y voy a colocar todas las fuerzas. Tenemos masa corta por G, estaría acá. Aquí vamos a tener RY y RX, no los conozco. Aquí
aquí más o menos, bueno, en algún punto por acá, voy a tener masa larga por G. Aquí voy a tener M por G. Y aquí voy a tener la tensión. ¿Sí? Y ahora sí tenemos todas las fuerzas presentes. Entonces podemos calcular los torques. Hacemos sumatoria de torques. Y a partir de esa sumatoria de torques que está igualada a 0, ¿cómo consideramos mi punto de giro? RY ni RX producen torque. Solo van a producir la masa corta, el peso de la masa corta, peso de la masa larga, la tensión y el peso al final. Hay que tener el cuidado claramente de calcular correctamente cuáles son las longitudes, ¿verdad? Por ejemplo, vean que en la gráfica nos dan que esta distancia es de 4L quintos, ¿verdad? Ustedes lo que necesitan es esta otra de acá, entonces sería 4L quintos menos un décimo de L. Entonces hay que hacer las restas correspondientes para que nos den las distancias correctas. Y de manera que dar el radio. Además, vean que todos los torques que van hacia abajo y del lado derecho me van a producir torques negativos. Este de acá me va a producir un torque positivo y la tensión también me va a producir un torque positivo. Entonces tengan los signos de los torques en consideración para que no vayan a cometer esos errores. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué más? Sí, ya básicamente todo igualado a 0 y de ahí pueden despejar la tensión. Una vez que tienen tensión, entonces simplemente hacen sumatoria de fuerzas igual a 0 y de ahí tiene que salir el resultado. Vean que todas las fuerzas están en el eje Y, no hay ninguna fuerza en el eje X, lo cual es bastante interesante porque Rx es 0. Ry sí va a tener un valor, ya que todas las fuerzas están dirigidas directamente hacia abajo. Y bueno, sí, bueno, y con los torques también sí tienen que tener cuidado con el ángulo, ¿verdad? Que hay. Tienen que tener en cuenta el ángulo que hay, porque si hay un ángulo entre el radio de acción y la fuerza aplicada. Entonces, en cada tanto tienen que calcular, aquí este sería R, aquí también estaría R, entonces hay que utilizar R cruz F, utilizar este ángulo de acá. En este caso, habría que utilizar este ángulo de acá, R cruz T. Y en esta habría que calcular este ángulo de aquí arriba. Entonces, sí, hay que tener esos pequeños detalles en cuenta. ¿Alguien trató de resolverlo de alguna otra manera o no vio esos detalles? Profe, a mí lo que me quedó duda y es donde me parece que me confundí un poco es en considerar el bloque que está en el extremo, porque le puse una atención a ese bloque y luego ya como, cuando hice sumatorias se me hizo un enredo con los ángulos, porque también ese bloque, al tener esa tensión no supe cómo, digamos, sumarla en considerarla en la sumatoria, la tensión que tiene ese bloque. Claro, no pasa nada. Digamos, si hace sumatoria de fuerzas para la masa, aquí, en este punto, usted lo que tiene es M por G, tiene la tensión, igualada a 0, de manera que T es igual a M por G, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Ahora, cuando hace sumatoria de fuerzas sobre la barra, usted lo que ve es una tensión hacia abajo, T. Esa tensión es esta misma, por tercera ley de Newton. Entonces, la tensión, bueno, no es por tercera ley de Newton, no es por tercera ley de Newton. Pero recordemos que en cuerdas ideales, la tensión es la misma en todas partes, solo depende de quién está siendo jalado. En este caso, el que está siendo jalado es este. Entonces la tensión es simplemente M por G.
bueno, tensión prima, le voy a poner para no confundirnos con esta tensión de acá. Entonces, es como si pudiéramos eliminar la cuerda y agarrar que esta masa estuviera aquí pegada, jalando hacia abajo. ¿Sí le queda claro? ¿O todavía tiene dudas? Sí, no, sí, profe. Sí, sí, ya vi el detalle, era nada más simplemente considerar ese bloque como, o sea, la tensión de ese bloque era el peso del bloque. Exacto. Ok. Ok, honestamente estuve buscando ayer, porque este problema lo diseñé para un examen de un curso que di hace 2 semestres, y estuve buscando la solución de este problema y no la encontré, honestamente. Por cuestiones de tiempo no me voy a poner a resolverla, pero ya les di las ideas generales, cómo se plantea. Resuelvan ustedes y pónganlo ahí en el chat y se comparan los resultados a ver qué está pasando. Si hubieran más de 30 respuestas diferentes, entonces ya me pongo yo a resolverlo. ¿De acuerdo? Ok. Siguiente problema, visto 1:40. Es tardísimo. Este problema que acabamos de hacer para mí es el que pueda tener la mayor complicación que se me pueda ocurrir para problemas de estática en 2 dimensiones. Pero el problema no, pero ese es el problema 4, creo que es. Veamos el 3 primero. Ahora sí, ese es el problema. El 3, el siguiente, el del letrero, tiene otra complicación más, que es trabajar en 3 dimensiones. Y esa complicación a uno le quiebra la cabeza. Entonces, un problema de este tipo, si bien es cierto, no es tan difícil, y si ustedes manejan el concepto, sale muy, muy rápido. Geométricamente a uno se le puede mezclar la vara y yo honestamente no sugeriría este problema para un examen. Yo lo sugeriría para una tarea. El anterior sí puede ser un problema de examen. Yo diría que es un problema de tarea. ¿Por qué? Vamos a ver si lo puedo dibujar. Esto que no es nada fácil. Vamos a ver, tenemos esta situación. Es un letrero. A mí donde se me cayó todo fue al tratar de entender esos 60 centímetros que están poniendo al final, porque entonces no logré ver bien esa parte ahí. Ajá. Este problema, digamos, yo lo resolví de una manera y después dije, wow, me estoy complicando muchísimo. Hay otras maneras de resolverlo. Pero al final de cuentas me gustó la primera manera de hacerlo, porque me queda más claro todo. Vamos a ver, entonces aquí tenemos un cable que sale de aquí y va a dar aquí aproximadamente a 1.20. Esto es 1.20. Aquí solo 60, entonces esto es como la mitad. Un poco más así, tal vez. Ahí. 1.20 más 60, es la mitad de esto, sí está bien. Y este es un cable. Y después el otro cable está pegado aquí al final, en la orilla, y está pegado en un punto C. Y va desde acá hasta aquí. Entonces, de manera que aquí hay 60 centímetros. Perdón. Es que sí, para ver este problema uno necesita mucha visión de 3D que llamaban. Por ejemplo, yo llevé el curso cuando yo estaba en la U, yo estaba en ingeniería eléctrica también y llevé el curso de 0,6 metros, el curso ¿cómo se llama esta? Dibujo técnico, se llama, que es para ingenieros. No sé si alguno lo ha llevado también. El curso de este dibujo técnico, uno tiene que hacer muchos isométricos y ver objetos en 3D, en 2D.
y después, casualmente, la que es hoy mi esposa, mi novia en ese momento, un año después creo que también nos llevó. Y ella me decía que ella no lo veía. A mí se me hacía muy fácil, muy fácil, pero a mí me gustaba mucho. Y yo sí tenía la capacidad de ver fácilmente los objetos en 3D. Ella me decía que ella no podía. Y un primo que también es ingeniero, para él también me decía, para mí es muy, muy sencillo ver los isométricos, pero yo tenía compañeros que no los podían ver. Y al parecer hay algo que, que es inherente a cada persona que tiene esta capacidad. Algunos tenemos esa capacidad de ver objetos o imaginar objetos en 3D que están en 2 dimensiones y hay otra gente que simplemente no los ve. Entonces, sí sé que es algo que se practica y que se puede mejorar, pero que fácil para algunas personas no es. Entonces, en fin, aquí hay 0,6 y aquí hay una altura de 1,20. Esta altura de 1,20 la necesité para algo. Ah, sí, sí, sí se puede. Sí, sí se debe necesitar. Sí. Bien, debe ser para que se necesita. Ok, entonces, como les digo, es en 3D. Ah, bueno, aquí me hace falta una altura de 90 centímetros. Entonces, esta altura que está aquí de 90 centímetros, lo que me da es, ok, esta es la pared, ¿verdad? Este es el rótulo. Esos 90 centímetros son en línea recta desde la base, digámoslo así, la base del rótulo hasta donde está agarrado el cable. Y de aquí a la línea, digamos, o al área donde está el rótulo, hay 60 centímetros. Igualmente pasa con este. Aquí tenemos 60 centímetros, que es la altura que hay en la pared, desde la base hasta donde se aplica en el eje, llámelo como quiera, yo le puse el eje Y. Y de aquí a acá hay 1,20, que bueno, no está muy bien en la escala, pero bueno, esa es la idea. Ahí hay 1,20 metros, todo está en metros, todas las unidades están en metros. En dibujo está en centímetros. Entonces, vean que, bueno, ahí sí nos dan cuáles son los ejes. Eso yo no lo había visto, pero casualmente lo hice igual. Tenemos aquí el eje Y, el eje X y el eje Z. ¿Qué es la dificultad que tiene este problema? Que tenemos torques no solamente en un eje, como ocurrió en el caso anterior. En el caso anterior eran 2 dimensiones y todos los torques estaban en el eje Z. En este caso no. En este caso tenemos torques en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Y eso lo hace más complejo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la manera más fácil que encontré para hacerlo? Primero, en cada uno de los puntos donde está aplicada una fuerza, colocar las fuerzas, digamos, le voy a llamar T1, esta va a ser T2. Entonces yo lo que hago es, bueno, voy a decir que tengo una T1. Profe, ¿puede dejar de compartir? Uy, sí, ¿por qué no me avisan antes? Gracias. Yo lo que voy a hacer es que en cada punto, en este punto C, por ejemplo, voy a decir que hay una T1Y, hay una T1Z y hay una T1X. En este caso tenemos una T2Y, T2X y T2Z. Además, y no podemos olvidarnos, es que en el puro centro de masa del rótulo tenemos acá un peso P, que también me produce un torque, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta que aquí hay voy a utilizar otro color, rojo, ¿verdad? Pensé que tenía azul. A ver, así que está. Tomar en cuenta que aquí hay, desde el origen hasta, o desde el punto de giro al punto P, hay un radio R que hay que calcular.
que abrir calculadora. Entonces, tomando en cuenta todos estos valores, uno puede decir en cada eje qué torque puede aparecer. Por ejemplo, vean que el radio, para este punto, el radio va en este sentido, en la dirección X. T1X y T2X no me van a producir ningún torque en ese sentido. ¿De acuerdo? Y en el caso de T1Y, vean que esta fuerza, esa componente de la fuerza 1 en la dirección Y, sí me va a producir un torque. ¿En qué dirección va a ir ese torque? Vamos, X cruz, o bueno, R cruz T1Y, que va hacia arriba, me queda un torque que va hacia afuera de la pizarra. Entonces, en el eje, voy a hacer torques en el eje Z, que sería este de acá, ¿verdad? En el eje Z, hacia afuera de la pizarra. Entonces me va a quedar que las fuerzas en Y sí me van a producir ese tipo de torques. Entonces esta de acá me va a hacer T1Y plus F, entonces me va a quedar 1,2 metros, que es R, en la dirección Y, pero vean que entre la dirección X y la componente Y hay 90 grados, entonces me voy a quitar esto de las direcciones, ya sé que todo va en Z, me va a quedar 1,2 por T1Y. En el caso de T2Y me va a quedar igual, positivo, más 1,8 por T2Y. Y en el caso de el peso, vean que podemos usar esto o podemos utilizar directamente el brazo de palanca. Vean que todo mide 1,2 más 0,6, me daría 1,8. Como es un rótulo que es uniforme, el centro de masa estaría en el puro centro, entonces me quedaría más 0,9 por el peso. Sería R cruz P, entonces me queda negativo, este menos. Y esto va a ser igual a 0. Y ese es el torque en el eje Z. Torque en el eje Z. Ahora bien, es posible también encontrar torques en el eje Y, que es haciendo R cruz la fuerza en el eje Z, o sea, R cruz T1Z y R cruz T2Z. Entonces me va a quedar 1,2. Vean que esto me queda R cruz, va a quedar una, perdón, estoy haciendo bien. Esto es entonces en el eje Y ahora. Profe, Sí, porque antes en el eje Z usted está diciendo que afuera de la pizarra es positivo. por convención, nada más. La convención es simplemente estoy diciendo que cuando sale de la pizarra, la convención usualmente dice eso, que cuando el vector sale de la pizarra o del cuaderno, se pone positivo y si entra es negativo, pero es por convención. Pero, bueno, es que bueno, entonces lo apunté mal, porque en la clase de torques yo había puesto que dentro de la pizarra era positivo. Pero bueno, ¿Cómo? ¿Entre qué? para dentro de la pizarra es positivo. No. Usualmente hacia afuera es positivo. Si lo dije mal, perdón, pero no, lo normal es, lo convencional es cuando sale. ¿Por qué es cuando sale? Porque con los 4 dedos que usted hace la ley de la mano derecha, usted está yendo en contra de las manecillas del reloj. El ángulo iría en contra de las manecillas del reloj. Y eso es lo que normalmente se toma como ángulos positivos, ¿verdad? Entonces, cuando se hace esto y el dedo derecho, el dedo gordo queda hacia afuera, entonces se toma como positivo. Si están los ángulos a favor de las manecillas del reloj, si uno hace R cruz F y va en este sentido, entonces a uno le queda negativo. Por eso es que la convención siempre en la mano derecha es cuando sale.
para seguir las manecillas del reloj. Es normalmente lo que se hace. Ok, los torques en el eje Y, entonces me va a quedar R, lo estoy diciendo, sí, R cruz T1Z, entonces me va a quedar 1,2 por T1Z más 1,8 por T2Z. ¿Los estoy haciendo correctamente? No, lo estoy haciendo, estos deberían ser negativos ambos, menos y menos. Vean que me queda Y hacia abajo, ¿verdad? Entonces, me quedan ambos torques R cruz T en Z, me quedan negativos ambos, y esto va a ser igual a 0. Y ya de aquí básicamente es simplemente despejar, ¿verdad? Entre comillas. Si ustedes ven que aquí pueden sacar T2 en función de T1, y, no podemos todavía sustituir. Vean que todo me queda en términos de componentes, en Y y en Z. Y esa es la complicación que tiene este problema. Tenemos que sacar las componentes en Y y en Z para cada una de las tensiones. Si ustedes se fijan en el Burbano, por ejemplo, en el Burbano cuando se ve la parte de vectores, ellos hacen referencia a cómo calcular las componentes en las tres direcciones, así como cuando uno le dicen que X es igual a R cos de zeta y que Y es igual a R seno de zeta. En 3 dimensiones, a uno lo que le dicen es, cuando está en 3 dimensiones, a uno lo que le queda es que, en este caso, así como están estos ejes, Y es igual a R por el seno de zeta, X es igual a R por el cos de zeta por el seno de phi, seno de phi, no, por el cos de phi, perdón. Por el cos de phi, y Z es igual a R por el cos de zeta por el seno de phi. ¿Y de qué es phi y qué es zeta? Zeta es el ángulo que se forma. Vean que aquí se forma un triángulo, ¿verdad? Lo ven acá. Con la proyección en el plano XZ, y esta es la componente Y. Entonces, zeta es este ángulo de acá, que va desde el vector hacia abajo, ese sería zeta, y phi va a ser el ángulo que pueda haber entre el eje X y la proyección. Esto va a ser phi. Entonces, imaginarse eso en 3D es lo que produce un dolor de cabeza, y ahí es donde uno se complica un montón. Si uno lo aplica así, nada más aplicar las ecuaciones, sale. Pero si uno lo quiere demostrar, entonces ya son otros 100 pesos. Y ahí es donde se le puede volver a uno complicado. Voy a hacer uno de los dos casos. Voy a agarrar T1, digamos. Voy a agarrar T1 y voy a calcular cuáles son las componentes X, Y y Z para cada uno de estos casos. Entonces, ¿puedo borrar esto? No quisiera borrar el dibujo, pero bueno, voy a necesitar borrarlo. Si no, no me va a caber. Ok. Por lo menos esto lo puedo borrar. Creo que lo puedo trabajar aquí. Entonces, vean, voy a agarrar el cable, lo voy a tirar acá. Es esta misma línea de acá, se supone. Voy a poner mis ejes X, Y y Z. Esto, la complicación que tiene es que va negativo. Entonces, todavía cuesta verlo más. Esto así. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Este es el vector de fuerza que está acá. Esto sería T1. Ahora, el vector T1 me va a formar una proyección en el plano ZX, que es esta de acá. Ven que esta línea negra es el eje X negativo, ¿verdad? Esta de acá. La punteada es esta proyección que me va a producir, o la sombra, digamos, que me va a producir en el plano XZ.
Aquí hay un ángulo cita. Ahora, ¿qué es lo que yo conozco de las tensiones? Absolutamente nada. Lo que sí conozco son las direcciones. Entonces, a partir de las direcciones yo puedo calcular ángulos. Vean que la distancia que hay de aquí hasta acá son 0.9. Esta es esta componente de aquí. Además, yo conozco que la componente en el eje Z es 0.6. Entonces, si ustedes tiran aquí la línea, esto tiene que ir paralelo al eje X, esta de acá, hasta aquí. Aquí hay 0.6 metros. Y en el caso del eje X, esto tiene que ir paralelo al eje Z, lo más paralelo posible. Acá. En este punto hay 1.2 metros. 1,2 metros. Entonces, para yo calcular el ángulo cita, yo lo que necesito es el opuesto y el adyacente. El adyacente en este caso va a ser igual a la raíz de 1,2 al cuadrado más 0,6 al cuadrado. Entonces, cita va a ser igual a la tangente inversa de 0,9 entre la raíz de 1,2 más 0,6 al cuadrado. Y esto me da un ángulo de 33,85. Una vez que tenemos este ángulo, entonces yo ya puedo decir que la tensión 1 en Y va a ser igual a T1 por el T1, vean que este es T1, cita es opuesto a este, entonces sería por el seno de cita o seno de 33,85. Dejémoslo como seno de cita nada más. Ya conocemos cita 1. Y T1 en el plano, y eso hay que tener mucho cuidado, en el plano XZ, porque lo que estoy calculando es esta proyección de acá, esta línea de acá. Esta no es ni la componente X ni la componente Z, es la hipotenusa que está en el plano XZ. Esto va a ser igual a T1 por el cos de cita. Y ahora, una vez que ya tenemos T1 XZ, entonces se hace el plano XZ, sabiendo que va positivo en el eje Z, positivo en el eje Z y negativo en el eje X. Entonces, esto que está acá es T1XZ. Y podemos calcular los componentes, ahora sí, sabiendo de nuevo las direcciones. Vean que aquí tenemos en el eje X 1,2, en el eje Z tenemos 0,6 y aquí tenemos T1XZ, que es esto que está acá. Entonces, bueno, podemos calcular phi si quieren. Eso es una opción. Entonces uno puede decir que phi va a ser igual, phi1 va a ser igual a la tangente inversa de 0,6 entre 1,2. Y aquí me da que phi1 es igual a 26,56. Y ahora entonces sabemos que T1X va a ser igual a T1XZ, que era igual a T1 cos de cita. T1 cos de cita y todo por el coseno de phi. Y T1Z es igual a T1 cos de cita, que es la hipotenusa esta, por el seno de phi. Cos de cita, perdón. Y entonces así uno calcula las componentes Y, X y Z de un vector en 3 dimensiones. Vean que no es trivial. Por eso yo digo que esto para un examen
no es lo correcto, es bastante difícil de analizar en 40 minutos. Si uno no lo ha visto, nunca lo ha intentado. Entonces, por eso preferiría que esto fuera más para una tarea. Pero bueno, nunca hemos hecho esto para un examen. Nunca lo vamos a hacer, o por lo menos yo me opondría. Entonces, una vez que ustedes tienen ya todas las componentes, tanto de la tensión 1 y la tensión 2, sustituyen en las ecuaciones de torque y ya pueden calcular cuánto es T1 y T2. A mí, y puede ser que esté equivocado, puede ser que, me parece que lo hice todo correctamente, pero bueno, inténtenlo hacer ustedes. Me queda que la tensión 1, a mí me da que T1 es igual a 4074,13 newtons y que T2 me queda un negativo por la forma en la que asumí los valores, los asumí todos positivos, 1896,14. Busquen valores aproximados, o sea, 4070 o 4000, inclusive hasta 80 podría ser, porque van a haber problemas de redondeos. Yo traté de redondear lo menos posible, entonces ahí puede ser que cambien un poco los valores. Y esa sería T1 y T2. La parte de reacción no la hice porque es nada más hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z, y de ahí entonces salen las reacciones. Pero así es como se resuelve este problema. No quise irme, dejar el curso, digamos, o terminar el curso sin haber hecho esto, aunque sea una vez. Lo de manejar los vectores en 3 dimensiones. Porque es bastante interesante y no es trivial. O sea, uno tiene que verlo y masticarlo un poco hasta que uno ya entiende qué es lo que está pasando. Aquí, digamos, en este dibujo, si este es zeta, este es el eje X, phi sería este valor que está acá. Este sería phi, que está en el plano XZ. ¿Alguna duda con este problema? Bien. Vaya, revísenlo, traten de hacerlo. A ver cómo les va. Vamos a ver. Ya no me acuerdo cuáles eran los otros problemas. El de la tijera. Este es estática también. Este es un poquito más clásico y más sencillo. El único problema que podrían tener es considerar por tercera ley de Newton que las fuerzas que ustedes tienen acá en el punto máximo, digamos, la fuerza que AO ejerce sobre BO es idéntica pero en dirección contraria por tercera ley de Newton, y también que esta tensión CD es igual en toda la cuerda. Entonces, en el caso, cuando ustedes analizan el lado izquierdo, porque esa es la idea, digamos, ustedes analizan primero un lado y después analizan el otro, con todas las fuerzas que puedan haber. Entonces, analicen esta barra primero, la OC, considerando T1, considerando la fuerza que B ejerce sobre, o bueno, OB ejerce sobre OA, que iría en esta dirección. Déjenme ver si puedo notar acá. Entonces ustedes van a tener aquí esta fuerza de acá, van a tener esta de acá, van a tener, eso para el lado izquierdo, ¿verdad? La masa de la escalera o de la, eso no me acuerdo cómo estaba. Un segundo, quiero, un toque.
de 12 está dos brazos. Un ángulo de 30 grados. Sí, entonces uno lo que puede hacer es decir que aquí hay, en la pura mitad de la escalera, hay 6 kilogramos. Aquí a la pura mitad, aquí hay 6 kilogramos. Entonces, M por G. Las tensiones y ya. Entonces ustedes analizan primero esta, después analizan esta otra con básicamente las mismas fuerzas, pero en dirección contrarias. El MG siempre va a estar acá también, en este caso también 6 kilogramos, porque estamos dividiendo la mitad, y la tensión en este otro caso va en esta dirección. Ya esas son las fuerzas presentes. Entonces, analizan para el lado izquierdo, analizan para el lado derecho, y después tienen que hacer sí sumatoria de fuerzas sobre todo el objeto. Importante, vean que no me interesa, o bueno, no me interesa. Hay que decidir a dónde van a poner el punto de giro. Si lo ponen en el suelo, entonces se evitan la normal que está acá. Y aquí está la normal 1 y aquí está la normal 2. Vean que no hay fricciones, entonces por lo tanto no voy a poner una fuerza de fricción ahí porque nos dicen que no hay fricción. Y listo. Esas son las fuerzas presentes. Entonces, al motor de torque, si ustedes ponen los puntos de rotación en el suelo, las normales no le van a generar torque. Si ponen los puntos de torsión acá, entonces esta reacción de un lado respecto a la otra no les va a generar torque. Entonces, indiferentemente de dónde lo pongan, lo pueden poner en cualquiera de las dos partes. Si al hacer su sumatoria de torques van a calcular las fuerzas que no se están anulando, digámoslo así, en el torque. Entonces, si lo ponen acá, van a calcular primero estas fuerzas de reacción aquí, y si lo ponen acá, van a calcular primero las normales. Esa es la única diferencia. ¿Hay alguna duda con este problema? Bueno, inténtenlo, me imagino que pocos se han puesto a tratar de intentarlo, sé que algunos sí, pero inténtenlo a ver si surgen dudas y cualquier cosa lo vemos en consultas o lo vemos por Discord. Bien, y por último está este problemita de acá, que hay dos maneras de resolverlo. Uno lo puede resolver porque le dicen, y no me percaté de eso cuando escribí este problema, y no era mi intención, le dicen que la barra es despreciable, la masa de la barra es despreciable, y no quería que fuera despreciable, honestamente, nada más que no me di cuenta. No me di cuenta, no lo pensé en el momento en que lo estaba escribiendo. Al ser despreciable, uno puede tratar el sistema como si fueran dos partículas aparte, girando alrededor de un punto O. Entonces, uno lo que hace es que uno sabe que en el momento en que se libere esto, esta partícula, uno esperaría que esta partícula caiga. Todavía. Gracias. Uno espera que esta partícula caiga hasta un valor de L, 2, creo, y esta sube hasta un L1. Entonces, en este punto, la partícula 1 va a tener una velocidad y la partícula 2 va a tener otra velocidad, velocidad 2, velocidad 1. Eso es lo que va a pasar. Entonces, uno lo puede resolver así, como dos partículas aparte, separadas una distancia L2 y esta es L1. Y ya está. Entonces, insisto, se puede resolver de muchas maneras.
Se puede resolver utilizando sumatoria de torques, calcular aceleraciones angulares, y a partir de aceleraciones angulares, uno puede calcular velocidades angulares después de un ángulo-cito utilizando las ecuaciones de movimiento electrónicamente acelerado. Es una opción más larga, pero es una opción. Se puede hacer también calculando, haciendo conservación de energía, que esa era la idea mía de este problema, hacer con conservación de energía. De nuevo, se puede resolver de dos maneras diferentes. Por conservación de energía de cada una de las partículas del sistema, esa es una opción, o por conservación de energía de el movimiento del centro de masa. Entonces, si ustedes calculan el centro de masa, ustedes pueden calcular cuánto es la velocidad del centro de masa en este punto, y a partir de la velocidad del centro de masa, ustedes entonces nada más aplican, si es velocidad angular, entonces aplican las velocidades de o encuentran las velocidades de de cada una de las partículas, utilizando que omega es igual a V, V por R. Y aquí entonces V es igual a omega, no, perdón, V entre R, sí. Así, V es igual a omega por R. Entonces, bueno, cualquiera de las dos opciones es válida. Les decía, a mí me hubiera gustado que lo calcularan utilizando centro de masa, y por eso hubiera sido fundamental que la barra tuviera masa. Entonces, ustedes calculan el centro de masa de todo el sistema y aplican conservación de energía para todo el sistema, sabiendo que la altura que necesitan es la altura del centro de masa. Ahora, como es un objeto sin masa, o una barra sin masa, entonces lo pueden ver como dos partículas aparte y calculan utilizando la inercia de una partícula, que es igual a m por r al cuadrado. Entonces, así tal vez pueda ser más sencillo. Entonces, por ejemplo, si lo resolvemos sin calcular centros de masa, entonces uno dice, bueno, al inicio tenemos, primero voy a poner mi origen aquí abajo, este va a ser mi origen. Entonces, al inicio que tenemos es que U es igual a mg por h. En este caso h va a ser igual a L2. Y además tenemos que considerar que las dos partículas tienen la misma altura. Entonces sería 2mg por L2. Y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Al final vamos a tener que esta partícula de acá va a estar aquí arriba. Entonces sería, ahora tengo la duda de si las dos pesaban lo mismo o tenían diferente masa. No, tienen diferente masa, perdón. Se me queda M1 más M2 G por L2. Esta es la potencial al inicio, cada una tiene su energía potencial. Al final lo que me va a quedar es esta es M1 y esta es M2. M1 más L2, perdón, M1 por L2 más L1 por G, que esta sería la energía potencial de la masa 1 en este punto. La masa 2 no va a tener energía potencial, y después vamos a tener a un medio de la inercia, que es igual a M1 por L2 más, sí, L2, ¿no? Un medio de M1 por L1 al cuadrado, esta es la inercia, por omega, más un medio de M2 por L2 al cuadrado por omega. Esta es la inercia de la masa 2. Esta es la inercia de la masa 1. Y de aquí lo que hacemos es nada más despejar para omega. De aquí entonces esto Profe, va para allá. el Sí, omega no va al cuadrado en ambos casos. claro. Sí. Gracias. Aquí pasamos esto aquí a restar. Vean que esta M1 GL2 se me va a cancelar con la M1 GL2. De manera que aquí me va a quedar nada más paréntesis G
M2 por L2 menos M1 por L1. G, así, ajá. Y del otro lado lo que me va a quedar es un medio de omega al cuadrado M1 L1 al cuadrado más M2 L2 al cuadrado. Y de aquí entonces ya puedo dejar para omega. Omega va a ser igual a la raíz de G M2 L2 menos M1 L1 entre M1 L1 al cuadrado más M2 L2 al cuadrado. Y si ahora quieren calcular las velocidades, entonces simplemente multiplican por el radio correspondiente para cada una de las masas. Entonces, en el caso de V1 va a ser igual a L1 por omega y el caso de V2 va a ser igual a L2 por omega. No, de omega.